Hoy más que nunca, hoy más que nunca, en los medios de comunicación masiva podemos encontrar programas religiosos. Hoy más que nunca, en los medios de comunicación masiva disponen de canciones, disponen un gran repertorio de canciones de personas y de agrupaciones que se llaman cristianas. El hermano Pascual hace varios domingos hizo una meditación excelente acerca del criterio que debiéramos aplicar para nosotros saber si debemos escuchar una canción, aunque se llame cristiana. El hermano Pascual decía en su meditación el enfoque que debiéramos dar, mirar a quién resalta, cuál es el significado de sus palabras de esa canción. En fin, él dio los pasos y los principios a tomar en cuenta. Pero también hoy más que nunca encontramos en los medios de comunicación masiva tanto hombres como mujeres predicando mensajes. Pero, hermanos y amigos, mucho cuidado con los mensajes que usted está escuchando en los medios de comunicación masiva. Es cierto que podemos encontrar buenos predicadores con buenos mensajes, predicando el Evangelio de Cristo, predicando basándose en la Biblia. Pero también es cierto que en los medios de comunicación masiva podemos encontrar muchos predicadores predicando mensajes poco bíblicos, mensajes que no están exaltando al Señor Jesucristo, mensajes que no están basados en el Evangelio de Jesucristo, mensajes que no están basados en la Biblia. Están predicando otro evangelio que no es el del Señor Jesucristo. Temas que la gente quiere escuchar. Ese es un criterio que están utilizando, que se está utilizando hoy día para predicar mensajes por los medios de comunicación masiva. Lo que la gente quiere escuchar, lo que hace sentir bien a la gente. Temas como evangelio de prosperidad. A la gente le encanta que le hablen acerca de que Dios quiere que usted sea próspero. Es un tema que la gente se siente cómodo, bien, escuchándolo. Dios no está contra la prosperidad, pero no es la prioridad de Dios. El evangelio de la prosperidad está convenciendo a la gente de que si usted da más, usted va a recibir más. Y usted compromete a Dios a prosperarlo cuando usted da, cuando usted ofrenda, cuando usted abre su cartera. Dios no actúa así. Pero también otros temas como el humanismo, donde el hombre es exaltado y el hombre es señalado como el autor, el que tiene toda la gloria por todo lo que existe y el que es capaz de hacer todo. Y resaltando al hombre por encima de Dios. Pero también el positivismo, mensajes de motivación, de que podemos hacer todo lo que nos proponemos, de que el hombre es capaz de hacer cosas impredecibles, motivación para alcanzar grandes metas y propósitos y proyectos. Dios no está en contra de eso, pero Dios quiere que nosotros entendamos que vivimos y actuamos porque Él lo permite. Pero ¿cuáles otros temas vemos también con frecuencia en mensajes?
el positivismo, el pragmatismo, la liberación. A la gente le encanta que le diga que lo van a liberar de sus enfermedades, sus problemas. Que le digan que esa dolencia es un demonio que tú tienes y te vamos a liberar de él. Y está el demonio hasta en la sopa. Pero también mensaje de sanación. El emocionalismo. El supuesto poder de un predicador para él transmitir el Espíritu Santo y él tumbar a la gente y llevarlo a lo que él quiere. Y otros temas que no conducen al hombre a la salvación, no conducen a la gente a la salvación, ni tampoco edifican espiritualmente a los creyentes. Es por eso que Dios llama a que aprendamos a discernir. Es más, en la Biblia Dios amonestó a los creyentes de Corinto porque estaban tolerando predicaciones no cristocéntricas. Vamos a leerlo en 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Oiga lo que dice allí. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? ¿Cómo es que podemos estar tolerando mensajes como lo que hemos mencionado y sobre los temas que hemos mencionado? Mensajes que no están basados en un texto bíblico. En la Biblia encontramos a un hombre, un predicador llamado Juan el Bautista, que predicó un mensaje fiel a la palabra de Dios, fiel a los planes de Dios, fiel a los propósitos de Dios. Ese mensaje está vigente hoy día porque es un mensaje para todos los tiempos. Y en esta mañana nosotros quisiéramos predicar ese mensaje. Vamos a ver ese mensaje en su Biblia, en el libro de Lucas capítulo 3, versículos 1 a 20. Dice así la palabra de Dios. Hay un encabezado sobre el capítulo 3. ¿Cómo dice ese encabezado? ¿Cómo dice? Predicación de Juan el Bautista. Aquí está el mensaje de Juan el Bautista a la nación judía, al mundo, a nosotros, a las generaciones futuras. Dice aquí: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de, vamos a comenzar de nuevo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Albalinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él:
Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos como iglesia local, Señor, con el propósito de exaltar y glorificar tu nombre. Oh Padre, y te pedimos toda la sabiduría de lo alto para nosotros poder extraer de esta porción toda la enseñanza espiritual que ella contiene para nosotros. Oh Señor, aplícala al corazón de cada uno de nosotros a fin de que podamos responder positivamente a este mensaje que tú traes en esta mañana para nosotros. Oh Señor, también te pedimos por cada predicador que está predicando un mensaje bíblico basado en el Evangelio de Cristo en esta mañana, en todo lugar, para que tú lo prosperes en los corazones de los oyentes y saque frutos en abundancia que te honren y te glorifiquen. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver en qué consistió este mensaje. Lo primero que vemos al comenzar allí es el momento del mensaje. El momento en que vino Juan el Bautista con este mensaje para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía 400 años en ausencia de un profeta de Dios, de un predicador que viniera de parte de Dios, con un mensaje de parte de Dios. En esos 400 años el pueblo de Dios se hizo idólatra, se apartó de Dios en gran extremo. Y Juan tenía una misión. Él debía preparar el corazón de la gente para la llegada del Mesías. Y aquí el texto señala acontecimientos y personajes que fueron contemporáneos al Señor Jesucristo. Primeramente es importante que sepamos que Jesucristo vino en el momento preciso, en el momento de Dios. Dios nunca está tarde, Dios nunca está temprano, más temprano de lo que debe. Dios hace las cosas en su tiempo, en su momento preciso. Si nosotros leemos en Gálatas 4:4,
Libro de Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y lo que quiero destacar aquí es en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un plan con la humanidad. Dios tiene un propósito con la humanidad. Dios va a hacer cada cosa en su momento indicado. Y la venida de Cristo a la tierra, sin lugar a dudas, es el acontecimiento de mayor trascendencia de la historia de la humanidad. Fue tal la repercusión de su venida que todos sabemos que dividió la historia. Los hombres comenzaron a contar los años de la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Y una persona de esa magnitud, una persona de esa categoría, una persona de esa significación terrenal y divina, necesitaba un mensajero que fuese delante de él, impulsando a la gente a prepararse para su venida. Cuando viene el presidente, cuando el presidente de nuestra república va a hacer un viaje a una provincia, días antes va una gran comitiva a hacer los preparativos, a hacer los aprestos, a preparar todo allí, a preparar a la gente para que le dé un recibimiento apropiado, para preparar toda la logística. Juan el Bautista fue ese mensajero del Señor Jesucristo, y él fue un predicador fiel y honesto. El texto ahora, en los versículos 1 a 2, señala acontecimientos de la época, personajes que fueron de la generación de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Dice aquí el texto: el momento preciso era en el que, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Tiberio era el César del imperio romano. La palabra César era el título. Tiberio ocupaba esa posición. Entonces, dice también la palabra de Dios allí, que era Poncio Pilato, gobernador, dice, de la provincia Judea. Herodes era el tetrarca de Galilea. Y la palabra tetrarca significa una cuarta parte. El imperio romano gobernaba a Palestina, a la nación judía, basándose en hombres que gobernaban sobre una cuarta parte del territorio. Y dice allí, los que gobernaban en cada una de esas provincias. Ese fue el momento en que vino Juan el Bautista a preparar el pueblo, a la nación, para la llegada de ese Mesías esperado. Vamos a ver ahora el lugar de su predicación. Versículo 3. Dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El lugar donde Juan el Bautista fue criado era escasamente poblado y se conocía como el desierto. Era una área que tenía 6 aldeas distantes una de la otra. Y el llamamiento de Dios a Juan el Bautista era para servir a Dios y no a la religión institucional. Había una religión institucional en la nación judía basada en la ley de Moisés, que tenía sacerdotes. Sin embargo, Juan, siendo hijo de sacerdote, heredero al sacerdocio, teniendo 30 años de edad, el momento en que debía comenzar a ejercer el sacerdocio, Dios lo llamó para un propósito superior, para un plan superior. Dios lo llamó a un ministerio superior y más adecuado a los planes de Dios, a preparar al pueblo para la venida del Mesías.
Así que es Dios quien llama al hombre y no la religión. La primera fidelidad de los hombres debe ser hacia Dios y no hacia la religión. Pasemos al versículo 3 y veamos el contenido del mensaje. ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Dice este versículo 3 en su segunda parte. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hoy día encontramos tantos mensajes en los medios de comunicación donde no se menciona la palabra pecado, no se menciona la palabra arrepentimiento, no se menciona la palabra cielo, no se menciona la palabra infierno, no se menciona la palabra salvación ni la palabra condenación. El mensaje de Juan el Bautista dice aquí que fue sobre el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona quería el perdón de pecados, debía experimentar arrepentimiento en su corazón. Si alguien quiere perdón de pecados, debe experimentar arrepentimiento en su corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un dolor por usted haber ofendido a alguien o por usted haber hecho algo indebido contra alguien. Eso es arrepentimiento. Si usted va a una persona y le pide perdón, primero usted experimentó un arrepentimiento. Usted reconoció que ofendió a esa persona, que dañó a esa persona. Y usted siente el deseo de expresar a esa persona que usted reconoce que le ofendió y por tanto quiere su perdón o le pide el perdón. Eso fue lo que Juan el Bautista predicó. Y es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Si una persona quería el perdón de Dios, debía experimentar ese arrepentimiento en su corazón y bautizarse para dar testimonio público de su nueva condición. El bautismo que predicó Juan el Bautista y que practicó Juan el Bautista era la señal al mundo de que esa persona se arrepentía de sus pecados, estaba en disposición de cambiar su forma de vida porque quería que Dios le perdonase sus pecados. Y de aquí se establecen dos principios. El perdón de pecados es condicional. Oiga, el perdón de pecados es condicional. ¿Cuál es la condición? La persona tiene que arrepentirse para ser perdonada. Usted no va a perdonar a nadie que no se haya arrepentido de haberle hecho daño. Y si esa persona se arrepiente de verdad, está dispuesta a bautizarse para dar un testimonio público. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio predicando exactamente eso mismo en Marcos capítulo 1 y versículo 14. Allí está el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Juan 1:14. Marcos 1:14. Vamos a leerlo. Marcos 1:14. Dice así, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo mensaje de Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios estaba lejanos en ese momento. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos, los escribas, los que estaban llamados a explicar al pueblo la ley de Moisés y guiar al pueblo a
en sus rituales espirituales. Ellos habían distorsionado la ley. Y el Señor Jesucristo los acusó en Mateo 23 y le dijo: hipócritas, habéis cerrado el reino de los cielos, porque ni ustedes entran ni dejan que nadie entre. Y Jesucristo viene y dice: ahora conmigo el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca de ustedes. Solamente tienen que hacer algo: arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias de que Dios quiere salvar al hombre y ha hecho un plan en el cual Cristo murió en la cruz para pagar la culpa del pecado de todo aquel que lo acepta. Así de sencillo. Entonces el Señor Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, inicia su ministerio con el mismo mensaje. Pero el Señor Jesucristo, ya resucitado, en una de sus apariciones a los discípulos, les recalcó específicamente que debían predicar ese mismo mensaje. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar. Ese es el mensaje que debe ser predicado cada vez que se abre la Biblia. Cada vez que un predicador toma la Biblia con el propósito de explicar a la gente cómo salvarse, su mensaje debe ser el arrepentimiento de pecados. Si nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 24, allí el Señor Jesucristo ya está resucitado. Lucas 24, capítulo 24 y versículo 45. Lucas 24, 45. Oiga las instrucciones de Jesucristo aquí a sus discípulos. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esa es la orden del Señor. Y por eso el apóstol Pedro, su primer mensaje fue sobre el arrepentimiento y perdón de pecados. Mírelo ahí en Hechos capítulo 2. Hechos 2, verso 38. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que cada uno entendamos que hemos pecado, hemos cometido faltas contra Dios, hemos violado la ley de Dios, hemos desobedecido a Dios, y Dios está llamándonos al arrepentimiento. Pero sigamos con el texto y pasemos al versículo 4 ahora. Juan el Bautista, ¿de qué habló a la gente? Habló de la salvación, pero exhortando a la gente a volverse a Dios. 400 años sin un profeta de Dios. El pueblo estaba ávido, deseoso de la palabra de Dios. Este mundo necesita la palabra de Dios. La gente necesita la palabra de Dios. Son escasos los hombres en que podemos confiar. Primera Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Este mundo necesita enunciados, verdades sobre la cual podamos confiar ciegamente. Se escasea cada día más. Pero Cristo Jesús dice que es la verdad y la vida. En Él podemos confiar. Palabra fiel, dice ese texto. Así que ahora Juan el Bautista exhorta aquí a la gente en el versículo 4 a volverse a Dios. La gente se había alejado de Dios. Este mundo está viviendo de espalda a Dios, llamando bueno a lo que Dios llama malo y llamando malo a lo que Dios llama bueno. Este mundo quiere vivir en base a principios prácticos. Este mundo quiere vivir en base a lo relativo, pero Dios quiere que vivamos en base a lo absoluto. ¿Cuál fue la palabra de Juan aquí? Versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que Juan citó esta porción de Isaías 43 al 5 y proclamó estas advertencias al pueblo. Primero, prepárense porque todo valle será llenado. ¿Qué significa esto? Los humildes de la tierra serán exaltados, serán recibidos, serán enriquecidos, serán levantados. Cuando una persona se arrepiente, pasa a otro nivel delante de Dios. Cuando una persona se arrepiente, sube de nivel. Pasa de ser hijo espiritual de Satanás para ser hijo espiritual de Dios. Hay una gran diferencia. Pasa a ser un sacerdote de Dios, pasa a ser un mensajero de Dios, pasa a ser inclusive un embajador de Dios en la tierra, dice la palabra. Pero mire qué más ahora, la siguiente exhortación. Prepárese porque toda montaña y colina será nivelada. ¿Qué significa esto? Las montañas y colinas representan a los hombres, varones y hembras, que presumen de grandes. La montaña fulano de tal, dice la palabra allí, serán niveladas. Los autosuficientes, los que confían en sí mismos, los orgullosos, los jactanciosos y los arrogantes, estos serán allanados si no se arrepienten. Juan el Bautista hablaba fuerte. Juan el Bautista hablaba con la verdad. Pero mire qué más dice. Prepárese porque lo torcido será enderezado. Todos los hombres pecadores de la tierra cuya manera de ser sea torcido, todos los que se arrepientan serán enderezados por el Mesías. ¿Qué más le dijo? Prepárense porque lo áspero será suavizado. Todos los caminos ásperos de los hombres de la tierra, los caminos de los que no tienen esperanza, de los indefensos, de los solitarios, los inseguros, los caminos de la vergüenza, de la muerte, de la falsa religión, de adoración falsa y vana, serán suavizados. O sea, el camino a la vida y a la paz será aplanado, nivelado, puesto al alcance de todos. Y por último, en ese punto, dijo, prepárense porque toda carne verá la salvación de Dios. No solamente los judíos, también la gente de todas las naciones de la tierra verán al Mesías, la salvación de Dios para el mundo, cuando el camino estuviese preparado para ese Salvador. Bueno, pasemos al versículo 7. Advirtió sobre la condenación. Cosa que no se escucha en muchos mensajes. Decirle a la gente que está condenado. Ay, ¿cómo? La gente se me ofende. Sí, dice la palabra de Dios que todo el que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador está condenado. Juan 3:18. Juan 3:18.
Vamos a buscar ese versículo, por favor. Juan 3:18. Allí está la humanidad dividida en dos. Juan 3:18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dos grupos ve Dios en la humanidad: los que han creído en Cristo y no están condenados, los que no han creído en Cristo y están condenados. Pero lo importante aquí es que Dios está señalando la manera, la forma de salir de esa condenación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De modo que Juan aquí en el verso 7 habla sobre la condenación y dice así: decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una ira venidera. La ira venidera es el día donde el Señor ejerza juicio sobre los que rechazaron la salvación, sobre los que rechazaron a Jesucristo. Ese es el día de la ira de Dios. Por eso dice la palabra en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una de las películas sobre el rapto, una de las tantas películas que hay, muestra a un predicador llorando, acusado por su conciencia, lamentándose que en sus mensajes él no fue honesto, no predicaba a la gente sobre cómo poder ser salvo. Y vino el rapto y él se quedó, y él lloró en esa película, mostrando su falta de integridad al predicar la palabra de Dios. Él predicaba cosas que a la gente le encanta oír, pero Dios no quiere eso. Y Juan el Bautista es una muestra de eso. Por eso aquí ahora, en el versículo número 8, Juan exhorta a la gente a mostrar evidencia de arrepentimiento. Es muy fácil decir: yo me arrepentí de mis pecados, yo me convertí a Jesucristo. Es fácil decirlo. Pero ¿saben qué? Aquí la palabra dice: da muestra de arrepentimiento. ¿Cuáles son las evidencias en tu vida? Por eso el versículo 8 le dice Juan a la gente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo muestras que te has arrepentido en tu vida? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los cambios que Dios has experimentado en tu vida? ¿Cuáles son las transformaciones que Dios ha experimentado en tu vida después que te convertiste a Cristo? Eso es lo que está diciendo Juan aquí a la gente. Entonces, en Mateo 7:16, el Señor Jesucristo dijo que la manera de conocer si una persona realmente se arrepintió, si una persona se convirtió a Cristo, si una persona se volvió a Dios, es con los frutos que da su vida. Y le dijo aquí en el versículo 16 del capítulo 7 de Mateo: por sus frutos los conoceréis. Hermano, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento que está mostrando tu vida? Versículo 8, segunda parte. Exhortó a la gente a dejar el orgullo religioso. Hay un orgullo religioso. Señores, hay un orgullo religioso en la gente. Aquí Juan el Bautista señala en qué consiste. Oiga esto. Versículo 8, segunda parte. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:
tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista? Los judíos pensaban que iban a ser aceptados por Dios porque ellos descendían de Abraham en la sangre. Eran descendientes de Abraham, un hombre piadoso, a quien Dios llamó mi amigo. Eran descendientes de Isaac, de Jacob, hombres piadosos. Ellos creían que debían ser aceptados por Dios porque habían practicado un ritual, la circuncisión. Ellos creían que debían ser aceptados por Dios porque ellos guardaban algunos puntos de la ley. Y Juan el Bautista le dice, no, no es así. Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de esas piedras. Ustedes serán descendientes de Abraham, pero ustedes no son hijos espirituales de Abraham. Y así pasa hoy día. Encontramos en el mundo mucho orgullo religioso. No, yo soy de tal religión. Y se siente orgulloso de ser de tal religión. La religión nos salva. Hay un Salvador que es Jesucristo. Pero mire qué más. Muchas personas entienden que no van a ser condenados por Dios. Dios no me va a condenar porque yo vengo de padres piadosos. Oh, pero mi papá eran pastores. Mi papá era pastor. Pero mi hermana era desde chiquita en la iglesia. ¿Y tú? Oiga lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo allí Dios? La salvación es individual. El padre no transmite salvación al hijo. El hijo no transmite salvación al padre. El hermano no transmite salvación al hermano. No corre de manera horizontal la salvación. Corre de manera vertical solamente. Y muchas personas hoy día entienden que Dios no me va a condenar. ¿Por qué? Porque yo me bauticé cuando niño. Yo me bauticé cuando... A mí me bautizaron. A los 3 meses me bautizaron. Y me entraron a la iglesia. También piensan que no van a ser condenados porque cumplen algunas demandas o tradiciones de la religión. También porque se consideran que son lo suficientemente buenos o no son tan malos como los demás. Porque son miembros de una iglesia, porque oran a Dios, ofrendan a Dios o dan limosna, hacen obra de caridad cada vez que pueden. Pero la orden es: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese mensaje de Juan el Bautista tuvo resultados, como Dios espera que este mensaje hoy tenga resultados en los corazones. Mire, 3 resultados tuvo. En el versículo 10, primero, la gente sintió deseo de producir frutos dignos de arrepentimiento. Mire el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? El mensaje de Juan el Bautista compungió los corazones. Dios quiere compungir su corazón, hacerle entender que usted ha pecado y el pecado lo lleva a la condenación. Dios quiere que usted entienda que si usted no ha aceptado a Cristo, usted está rechazando el regalo mayor, el mayor regalo que puede existir: la vida eterna. Usted ha rechazado la gracia de Dios. Y entonces esta gente que escuchó a Juan aquí en el versículo 10 hicieron una pregunta: ¿qué haremos entonces? ¿Qué hacemos? Reconocemos que hemos estado viendo de espalda a Dios, alejados de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué hacemos?
La gente quería saber cómo el arrepentimiento afectaba sus vidas. La gente quería saber cómo el arrepentimiento podía mostrarle una vida cambiada. Cómo el arrepentimiento podía mostrar que se han alejado del pecado. Y Juan le respondió así en el versículo 11. El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. El que tiene que comer haga lo mismo. Los publicanos que vinieron y le preguntaron también eso mismo. Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También los soldados vinieron y preguntaron lo mismo y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, si te arrepientes, tu vida va a cambiar y va a tener una actitud distinta frente a tu prójimo. Lo vas a amar como a ti mismo, pero va a tener también una repercusión vertical. Te vas a proponer agradar a Dios y obedecer a Dios en tu vida. Así que Juan el Bautista aquí dice a cada uno la manera que debían actuar para ellos mostrar un real arrepentimiento. Eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Pero en segundo lugar, verso 15, ¿qué hizo la gente aquí? Cuando oyó el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, su mirada se volvió hacia Jesucristo. Amigo aquí presente y amigo que nos escucha, ¿dónde está puesta tu mirada para ser salvo? ¿Dónde está puesta? ¿En hombres? ¿En santos? ¿En vírgenes? ¿En religiones? ¿En tradiciones? ¿En filosofías? ¿En humanismos? Aquí la gente comenzó a mirar a Cristo. Mira el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones: ¿acaso Juan sería el Cristo? Oiga esto, ¿acaso sería Juan el Cristo a quien esperamos? A ese Mesías prometido por Dios desde Génesis 3:15. Pero Juan le dijo: no, yo no soy. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan no pretendía ganar fama ni fortuna ni gloria de los hombres. Ese es un parámetro para usted evaluar a un predicador y un mensaje. ¿A quién persigue exaltar? ¿A Cristo o a sí mismo? Entonces, Juan aquí dice, mire, en esa época, los esclavos o los siervos eran quienes lavaban los pies de los huéspedes, los visitantes. Y aquí Juan dice que él ni siquiera de eso era digno con relación a Cristo. Es la humildad que nosotros vemos allí en este hombre en comparación con tantos predicadores de hoy día que buscan gloria y se exaltan a sí mismos y no a Cristo. Y Juan aquí dice: yo solo bautizo en agua. Yo solo doy un bautizo que externamente te puede limpiar si el agua te quita el lodo que tú tienes. Pero es algo externo. Cristo va a ser algo mayor. Cristo va a ser algo distinto. Hay una diferencia aquí entre el bautismo de Juan y el de Cristo en el Espíritu Santo. Es algo externo contra algo interno. El bautizo de Cristo afecta internamente al hombre. Y la palabra fuego que se utiliza aquí ilustra muchas cosas que hace la obra de Cristo. Ella limpia, ella purifica interiormente al hombre. ¿Y cómo terminó Juan su mensaje en el versículo 18? Se ve lo que en todo mensaje resulta. Algunos lo aceptan, lo obedecen, lo asimilan, lo siguen y otros lo rechazan. Pasó eso con Juan el Bautista.
Mire aquí en el versículo 18. Oiga lo que pasó. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermana, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan el Bautista exhortó a la gente a abandonar el pecado. Y la palabra exhortación significa amonestar, implorar, intimar. Juan punzaba los corazones y los oídos de la gente, los presionaba y los presionaba sobre ellos y sobre la necesidad de que tenían que prepararse para la venida del Mesías. Juan invitaba a todas las personas, sin importar su categoría, al arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí nada más y nada menos que al gobernador Herodes, quien estaba viviendo en pecado de adulterio con la mujer de su propio hermano. Juan el Bautista aquí lo amonesta y este rechazó la exhortación de Juan y lo puso en la cárcel. Así que mucha gente rechaza el mensaje de salvación. ¿Cuál es tu respuesta hoy día a este mensaje? ¿Cuál es tu respuesta a este mensaje? ¿Qué va a hacer con esta verdad y con esta exhortación y con esta invitación que Dios te hace para que te arrepientas de tus pecados y venga a Él y le pida perdón, te conviertas a Cristo y comienza a vivir una vida transformada, una vida al lado de Dios, una vida que agrada a Dios, para que seas instrumento de Dios, para bendecir a otros? Hay un pueblo que sí aceptó ese mensaje. Vaya a Mateo 3, versículo 5. Mateo 3 y verso 5. Aquí se enseña que muchos aceptaron y obedecieron el mensaje de Juan el Bautista. Se bautizaron como muestra de que se habían arrepentido, como muestra de que deseaban cambiar sus vidas, como muestra de que vivir ahora una vida a la orden de Dios. Querían volverse a Dios. Mateo 3:5. Vamos a leer. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí están los obedientes. Aquí están los que recibieron el mensaje positivamente y respondieron a Dios por el llamado. Así que quiero terminar con dos exhortaciones. Hermano en Cristo aquí presente y que nos está mirando y escuchando, quiero invitarte a reflexionar en tu corazón, porque es importante que verifiques si tu vida ha experimentado un cambio piadoso después que te convertiste a Cristo. Es importante que verifiques si tu vida está produciendo frutos dignos de arrepentimiento al nivel de la expectativa que Dios tiene para contigo. Amigo que está aquí, Dios quiere que hoy tú arregles cuentas con Dios. Dios quiere que hoy tú reconozcas tus faltas, tus desobediencias, tus pecados, porque le ponemos nombres suaves al pecado y le decimos errores. El pecado es una desobediencia, es una rebeldía contra Dios, es una violación a la ley de Dios. Dios quiere que lo reconozcas, Dios quiere que le pidas perdón. Dios es un Dios perdonador, se goza en perdonar, es una característica de Él. Pero tienes que venir a Él arrepentido de tu pecado y pedirle perdón. Y tú necesitas que tu corazón sea compungido. Tú necesitas
reconocer que has pecado y entregárselo para que Él los cubra con la sangre de Cristo, para que Él lo clave en la cruz, para que Él te acepte como su hijo, para que Él te haga ahora su heredero, para que Él te conceda entrada en los cielos. Dice aquí la palabra: mucha gente de Jerusalén, Judea y de provincias de alrededor salieron a Juan el Bautista, fueron bautizados por él, confesando sus pecados. ¿Qué vas a hacer con tus pecados en esta mañana? Oremos. Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz, poderosa, cortante como espada de dos filos. Ella penetra los corazones, Señor, y ha penetrado los corazones a quienes tú tienes hoy ordenados para vida eterna. Ella es una semilla espiritual que va a los corazones. Y allí cuando tú, Señor, dispones, nace, crece y fructifica. Por eso te pedimos que haga tu obra de salvación en esta mañana. A toda persona aquí presente, Señor, y que nos está escuchando, que ha oído este mensaje, Señor, que esté dispuesto en su corazón a obedecerlo, a hacer lo que tú has pedido aquí. Señor, pon a cada uno de nosotros aquí presente a pensar en nuestros pecados. Pon a cada uno de nosotros, Señor, aquí a reflexionar sobre lo que hemos hecho con la obra de Cristo en la cruz. Si la hemos aceptado a nuestro favor o no. Si la hemos ignorado y rechazado. Si hemos hecho caso omiso a tus llamados a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Habla a los corazones, Señor, en este momento. Conduce a los creyentes a determinar en su corazón, dar frutos espirituales dignos de arrepentimiento. Y prepara los corazones, Señor, de aquellos que no lo han recibido todavía, para que hoy entreguen sus vidas a Cristo. Te confiesen sus pecados en actitud de arrepentimiento y pidan salvación y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús.